Bueno, buenas tardes compañeros, ¿cómo están? Estamos iniciando esta transmisión de la primera charla de esta semana del coloquio de orientación matemática. En esta ocasión nos va a platicar desde el Centro de Ciencias Matemáticas de la UNAM en Morelia, Carlos Adrián Pérez Estrada, sobre amenabilidad. Y bueno, pues bienvenido, Carlos. Queríamos preguntarte, las preguntas te gustarían al principio, perdón, bueno, en el momento en el que vayan surgiendo o al final. No, en el momento que vayan surgiendo. Ok, entonces buscamos nomás un momentito ahí donde redondees alguna idea, te las vamos haciendo. Entonces, compañeros, los invitamos a que pues escriban sus preguntas. Si alguien quisiera el link de la reunión, mándenos inbox o lo ponemos ahí en los comentarios donde estamos transmitiendo. Les recordamos que ya no lo hemos hecho abiertamente público porque pues, nos estuvieron boicoteando. Entonces, pues así pasa. Y bueno, sin más, los dejamos para hablar cuestiones interesantes sobre grupos, medidas y demás. Estaba muy interesante el resumencillo. Fíjense que nos han sugerido leer los resúmenes antes de comenzar la plática, pero bueno, ahí tal vez, pues Carlos, hay que les eche ahí el thriller antes de comenzar. Bueno, te dejamos, Carlos. Estamos aquí al tanto. Adelante. Pues muchas gracias por el espacio. Ahorita voy a empezar a compartir pantalla. Ahí está. Sí, pues como dice el título, pues aquí vamos a hablar lo que es un concepto de amenabilidad de grupos. Y como dice la descripción, este concepto de amenabilidad se conecta mucho con teoría de la medida, como ahorita próximamente lo vamos a ver. Y de hecho nos va a servir para dar un criterio de cuándo, básicamente el problema, o sea, tener la medida de Lebesgue en su imagen de Lebesgue y ver cómo se puede extender una medida ya tan siquiera finitamente aditiva en el conjunto potencia. Entonces vamos a ver cómo vamos a hacer eso con este concepto de amenabilidad. Entonces esta charla va a consistir en dos partes. La primera va a ser amenabilidad en grupos discretos, por así decirlo, que en esta ocasión pues no voy a meter topología, solo voy a decir que son grupos, y su caracterización en lo que se conoce como descomposiciones paradójicas. Entonces vamos a motivar esto primero con el problema de la medida, que es el que está en la descripción. O sea, en 1902, cuando Henry Lebesgue estaba trabajando su teoría de la integración, él llegó a la conclusión de que para poder extender el concepto de integral de Riemann, era suficiente con definir la integral de funciones características. Entonces, para que esta integral pues tuviera propiedades bonitas de linealidad y continuidad, pues básicamente lo que él tenía que hacer era encontrarse una función definida en el anillo de los conjuntos acotados de R, que fuese sigma aditiva, invariante de traslaciones y que estuviera normalizada en el intervalo cerrado 0,1. Y entonces él propuso ese problema, a ver si era posible encontrar una medida con esas características. Y 3 años después, Vitali demostró que no se puede con el conjunto de Vitali que todo el mundo conoce, ¿no? Más tarde vamos a ver la demostración, no la que hizo Vitali, pero sí una demostración de lo que él dio en términos de descomposiciones paradójicas, contrario a la que se hace que generalmente es en términos de medidas. Y entonces, ya 9 años después del resultado de Vitali, en el 1914, Felix Hausdorff propone la misma pregunta, pero ahora para Rn, y ahora solo pidiendo que la medida fuera finitamente aditiva. Y él vio que sí, o sea, que para el caso n igual a 1 y n igual a 2, sí es posible hacer esa extensión de la medida, digamos, de la medida de Lebesgue al conjunto potencia de R1 y R2, que fuese finitamente aditiva. Pero en 1923, Banach dijo que para n mayor o igual que 3, eso no es posible. Y entonces ya 6 años después del resultado de Banach, von Neumann introduce el concepto de amenabilidad. Y ya él dice que ese es el responsable entre la dicotomía entre el resultado de Hausdorff y el de Banach. Y entonces vamos a ver cómo usar esa noción. O sea, primero tengo X un G conjunto y A y B son conjuntos de este. Pues yo voy a decir que A y B son numerablemente G X descomponibles si existen particiones contables de tanto de A como de B
y una asociación de elementos en G, en el grupo que actúa en X, tal que cada B sub n es un trasladado de A sub n mediante el elemento G sub n, ¿no? Y yo voy a decir que A es un conjunto numerablemente G paradójico, se admite una partición en un par de conjuntos numerablemente G e discomponibles con este. O sea, eso básicamente lo que dice lo primero, es que si yo tengo, digamos, un conjunto A, lo parto en omega partes disjuntas, y con elementos de mi grupo yo hago las traslaciones, o sea, básicamente la acción del grupo en las acciones de los elementos del grupo en los elementos, obtengo particiones, tengo omega particiones de B. Entonces digamos que básicamente puedo de A puedo llegar a B, simplemente partiendo y accionando con ciertos elementos del grupo. Pero entonces ahora, que decir que A es numeralmente G paradójico, significa que A tiene dos copias de subconjuntos, o sea, en subconjuntos copias de él, que son, digamos, que son como A en el sentido que está aquí arriba descrito. En ese sentido es paradójico porque digamos que, como lo vamos a ver más adelante, es como si yo tuviera una naranja y esa naranja yo la parto en una cantidad numerable de pedazos y obtengo dos naranjas. Y tenemos la noción análoga para lo que es, para lo finito, ¿no? Exactamente lo mismo, solo que ahora pedimos que el número de particiones sea finito. Ya no pedimos que sea, ya no permitimos que sea omega, por ejemplo. Bueno, y entonces una herramienta útil para poder ver cuándo dos conjuntos son G discomponibles, o sea, tanto numerablemente como infinitamente, es este teorema que se llama de Banach, Schroeder, Bernstein. Y tiene ese nombre, y ahorita van a ver por qué. Si yo tengo, digamos, un G conjunto X y dos subconjuntos de él. Y yo tengo por un lado, o sea, tengo A y B, ¿no? Tengo que por un lado A es G discomponible con un subconjunto de B. Y por el otro, B es G discomponible con un subconjunto de A. Entonces lo que me dice este teorema es de que tanto A como B tienen que ser G X descomponibles. Y lo mismo, digamos, en otro sentido, si A es G discomponible con un superconjunto de B, o sea, un conjunto que contiene a B, y a su vez B es G discomponible con un superconjunto de A, entonces A y B son G X descomponibles. Y de hecho, eso motiva el nombre de Banach, Schroeder, Bernstein, porque es análogo al resultado que se tiene de teoría de conjuntos, ¿no? Si yo tengo una función inyectiva de un conjunto A-B y otra inyectiva de B-A, entonces hay una biyección entre ellos. Y lo análogo con funciones sobreyectivas, ¿no? Es eso lo que motiva el nombre. Y entonces ahora vamos a ver un teorema, un ejemplo de, por ejemplo, en los reales. Vamos a ver que el intervalo cerrado 0,1 y los reales son numerablemente Rx descomponibles. Y la demostración es análoga a la que hizo Vitali. De hecho, para hacer esto me tomo un conjunto de Vitali del intervalo cerrado 0,1 y es fácil ver que los racionales, o sea, vistos como un conjunto mediante la traslación, es numeralmente Qx descomponible con digamos, con los racionales que están en el 0,1 como un medio cerrado. Ajá. Y entonces eso me implica que si yo hago la unión sobre todos los elementos del conjunto de Vitali de los traslados, de todos los racionales que están en el intervalo 0,1, obtengo un conjunto que es R que es componible con la unión de los trasladados mediante los elementos de este conjunto de Vitali, que resulta ser R. Entonces, R, por la elección que hice en mi conjunto de Vitali, si yo tengo un elemento del conjunto de Vitali y lo sumo con elementos racionales que están en un medio, tengo un elemento que está en el intervalo 0,1. O sea que toda esta unión está en intervalo 0,1. Entonces, R es Rx descomponible con un conjunto del 0,1. Entonces, por el teorema anterior, el 0,1 cerrado y R son X descomponibles. Y esto, pues, ¿qué nos implica? Por el mismo teorema que vimos anteriormente, cualquier subconjunto de los reales que contenga un intervalo, porque esa ecuación que hice, aunque le hice en el 0,1, la puedo hacer para cualquier intervalo, me implica que ese conjunto que contiene ese intervalo es numeralmente R paradójico. Y eso pues ya me pone esas restricciones al momento de definir medidas, porque ahora si yo quiero una medida en R, que yo quiero que sea invariante de traslaciones, lo que aquí demuestra ese teorema es de que los conjuntos que son paradójicos o tienen que tener medida cero o medida infinita. Ajá, por el hecho de que tienen dos copias en sí mismos que son equivalentes al conjunto original. Entonces, si aquí yo le quise poner una medida a los reales en todo el conjunto potencia, que fuese invariante entre traslaciones, a todos los conjuntos que tienen un intervalo les tendría que asignar cero o infinito. Entonces eso ya me implica que la medida de Lebesgue, en el caso de R, no se puede extender a una medida que sea sigma aditiva.
Y bueno, y esto se puede hacer análogo para Rn. Pero ahora la cuestión que es interesante es ver si no se puede para sigma aditividad, ¿qué pasa con finitividad aditiva? Entonces vamos a ver otro ejemplo que nos va a ayudar en eso. En el pasado di ejemplo de dos conjuntos que eran, bueno, de muchos conjuntos que eran numeralmente paradójicos. Ahora voy a dar el ejemplo de uno que es finitamente paradójico. En concreto, el grupo libre de dos generadores. Yo voy a ver que si este lo veo como un F2 conjunto sobre sí mismo mediante multiplicación izquierda, obtengo que es finitamente paradójico. Y la demostración pues se puede hacer con un dibujo, ¿no? Tengo el grupo libre en dos generadores, ¿no? En A y en B. Puedo considerarme el conjunto de las palabras que comienzan en A, que comienzan en B, que comienzan en A inverso y que comienzan en M inverso. Y con el singulete. Pues si aquí pueden ver este dibujo, si el conjunto de palabras que comienzan con A inverso lo multiplico por A por la izquierda, obtengo algo que al unirlo con las palabras que comienzan en A, ya me dan todo mi grupo F2. Y análogamente, si yo me tomo todas las palabras que comienzan con B inverso, lo multiplico con B, y eso lo uno al conjunto de todas las palabras que comienzan con B, obtengo otra vez a F2. Entonces esto me está diciendo que F2 en sí mismo tiene dos copias de él. O sea, es finitamente G descomponible con el conjunto de palabras, con la unión del conjunto de palabras que comienzan con A inverso y con A, y análogamente con B y con B inverso. Entonces ya por el teorema de Banach-Bernstein, pues ya tengo que F2 tiene que ser paradójico con la acción que aquí escribí. Entonces, esto va a ser una serie de restricción, vamos a verlo más adelante, porque eso diciendo que el grupo libre de los generadores no va a ser amenable. Y cualquier grupo que contenga como subgrupo a este grupo no va a ser amenable. Esta va a ser una serie de restricción en la amenabilidad de grupos, la cual voy a analizar en lo que sigue. Si tengo un conjunto no vacío, pues simplemente voy a tomar como L de X, R, el conjunto de las funciones acotadas que están definidas en él y que tienen valores en los reales. Si X es un G conjunto, este conjunto lo puedo ver un G conjunto mediante la acción que aquí escribo. Me tomo una función y la mando, digamos, a esta subgf, que simplemente lo que hace en los elementos de X es entregarnos la evaluación de estos multiplicados por G. Ajá, es en ese sentido un trasladado. ¿Ok? Bueno, entonces con esto ya puedo ver el concepto de lo que es amenabilidad. Entonces voy a decir que un grupo G es amenable si existe una transformación lineal del conjunto de funciones acotadas a R que cumple las siguientes propiedades. La primera es que preserve unidades. La segunda es que sea positiva en el sentido de que si yo tengo una función no negativa, me regresa un escalar no negativo. Y la tercera es que sea G invariante, en el sentido que aquí escribo. Y una función de ese estilo lo voy a conocer como una media G invariante. Y bueno, uno puede trabajar esto así como la teoría de la medida. O sea, si yo tengo un subconjunto de G, puedo considerarme su función característica como una función acotada y definir la medida de A como la evaluación del funcional en su función característica. Esta propiedad 2 de positividad me va a decir que eso es una medida finitamente aditiva, bien definida. Y la preservación de unidades me va a decir que es una medida de probabilidad, de hecho. Y la tercera me va a dar la G invarianza. O sea, G accionado en A va a tener la misma medida que A. Para todo G en G y A subconjunto de G. Ajá. Entonces eso me está diciendo que un grupo es amenable si solo si admite una medida de probabilidad G invariante. Entonces vamos a ver unos ejemplos de grupos amenables. Primero, los grupos finitos son los sencillos. De hecho, son los que motivan que las funciones anteriores sean medias. Porque si se dan cuenta, si yo meto un grupo finito, puedo promediar una función en este sentido. Yo tengo una función, yo tengo una medida de G invariante, ¿no? Un segundo ejemplo, los demás que no son tan obvios, son los grupos abelianos, los grupos virtualmente solubles y los grupos de crecimiento subexponencial. Ajá. Que de hecho, a lo mejor más tarde comento un poco sobre estos. Y ahora vamos a revisar las propiedades de amenabilidad. Yo tengo que los subgrupos de un grupo amenable son amenables. La imagen de un grupo amenable bajo un homomorfismo es amenable. Y ahora, si yo tengo una extensión de grupos, yo tengo que el grupo del medio, digamos G, es amenable si solo si sus extremos, o sea, los que están en su lado izquierdo y derecho, también son amenables. Entonces, en particular, si yo tengo un producto semidirecto de grupos, yo tengo que este va a ser amenable si solo si cada uno de sus componentes es amenable. Ahora, la cuarta y la quinta propiedad son interesantes. Si en un grupo tengo una red ascendente de sus grupos amenables de este,
cuya unión resulta en el grupo, entonces G es amenable. Y, por ejemplo, eso me deja como consecuencia que un grupo es amenable si solo si todos sus subgrupos finitamente generados son amenables. Por el hecho de que es fácil ver que los subgrupos finitamente generados cubren a G, pues ya que el generador de todos los elementos, pues es un grupo finitamente generado. Y entonces, un teorema de Tarski, o sea, posterior a que von Neumann introdujera la noción de amenabilidad, es el siguiente. Él determinó que un grupo G es amenable si solo si no es finitamente G paradójico respecto a la acción de él en sí mismo por multiplicación izquierda. Y ahora lo que nos va a ayudar para, digamos, aquí ya mencioné Tarski, y lo que nos va a ayudar ahorita para ver lo que sea una paradoja muy famosa, la paradoja de Banach-Tarski, es el siguiente teorema. Básicamente, si yo tengo un grupo G finitamente G paradójico y se actúa libremente en un conjunto X, entonces digamos que la paradojicidad de G se transfiere a X. O sea, un grupo finitamente G paradójico que actúa libremente en un conjunto X hace que este sea finitamente G paradójico. Y lo análogo lo puedo hacer para la noción de numeral infinito, ¿no? Y la demostración es sencilla, o sea, si yo tengo una descomposición finitamente G paradójica de G, digamos esta tripleta, lo que quiero decir con esa tripleta es que es lo siguiente. La unión de los A sub G y B sub G me da G, pero la unión de los A sub G accionados con los elementos G en K me da G, al igual que la acción de los G en los B sub G también me da G. Entonces es por eso que, y así es como la noto, ¿no? Para simplificar un poco la notación. Entonces, si yo tengo esa ecuación paradójica, pues yo tengo que actúe en X y tengo órbitas disjuntas. Pues usando el axioma de elección puedo tomar un conjunto que contenga exactamente un elemento de cada órbita. Y entonces con eso tengo que la siguiente tripleta va a ser una descomposición paradójica finitamente de G. De X de G, ¿no? ¿Y por qué? O sea, básicamente el hecho de que la acción sea libre nos va a permitir transferir básicamente la cuenta que uno haría para comprobar que esto es G paradójico al caso del conjunto X. Y bueno, entonces, eso está muy bien porque, o sea, si, bueno, en el caso de la paradoja de Banach-Tarski, que básicamente lo que dice es de que yo puedo tener la esfera unitaria S2 y partirla, digamos, en pedazos. Y esos pedazos tienen la capacidad de que yo al momento de trasladarlos o rotarlos, obtengo dos copias disjuntas de la esfera unitaria, cada una con la misma área que la esfera original. Y eso como lo voy a hacer, pues básicamente me voy a fijar en el grupo de isometrías que actúan en S2. Y lo que voy a hacer ahí es sacar un subgrupo de este grupo que sea isomorfo al grupo libre de los generadores y actúe libremente en la esfera. Y ya con el teorema anterior, la paradoja que hay en F2, la voy a traspasar a la esfera unitaria. Entonces, para eso lo voy a hacer con este lema famoso que se llama el lema del ping-pong. Y me dice lo siguiente. Si yo tengo un grupo que actúa en un conjunto con otros conjuntos, digamos A más, A menos, B más y B menos, disjuntos, y cuya unión no es total, entonces puedo determinar lo siguiente. Si yo tengo dos elementos A y B en G, para los cuales se cumplen esta serie de contenciones, yo puedo asegurar que G está libremente generado por A y por B. Ajá. Y esto me trae como consecuencia que el grupo de isometrías de Rn, el cual lo puedo ver como el producto semidirecto del grupo ortogonal de enésimo orden con Rn, es amenable si solo si n es menor o igual que 2. ¿Y esto por qué es? Es sencillo, porque, por ejemplo, en el caso de R igual a 1, este grupo es Z2. Entonces, como Z2 y R1 son abelianos, su producto semidirecto me da un grupo amenable, ¿no? Porque los van a hacer amenables. En el caso de n igual a 2, ya no tengo el grupo de isometría ya no es amenable, pero va a ser soluble. Entonces, eso va a seguir siendo amenable. Pero ya para n mayores iguales que 3, yo voy a tener un F2 encajado en el grupo de isometrías. Entonces, por tanto, esos grupos ya no van a poder ser amenables. Y esto lo hago con el lema del ping pong. O sea, uno puede aplicarlo directamente en O3 y en O4 y así sucesivamente y ver que hay un F2 ahí encajado. Y bueno, eso nos da lugar a lo que se conoce como la paradoja de Hausdorff, que voy a comentar. Hausdorff, bueno, lo que se puede hacer con el grupo libre de dos generadores es crear un subconjunto numerable de SO3, o sea, el grupo de, digamos, de rotaciones en R3 que preservan orientación, que tal que S2 menos, tal que S2
menos este subconjunto numerable es finitamente SO3 paradójico, mediante la acción canónica de SO3 en S2. Ajá. De hecho, aquí lo que vamos a hacer básicamente es tomarnos el grupo libre que está encajado en SO3, grupo libre de dos generadores, y vamos a hacer lo siguiente. Yo sé que cada isometría que sea en SO3, a excepción de la trivial, tiene exactamente dos puntos fijos, ya que estas siempre actúan dejando un eje fijo. O sea, los puntos fijos en la esfera, pues van a ser polos opuestos, ¿no? Mediante este eje de simetría. Y bueno, pues como yo tengo que que el grupo libre en dos generadores es numerable, pues yo puedo tomarme el conjunto de todos los puntos fijos que se obtienen de accionar cada elemento G de este grupo libre en S2. Y esto lo pongo en un conjunto D. Ajá. Y ese conjunto D, o sea, la acción de G en esos puntos fijos, pues va a ser numerable. Entonces, si yo de C2 quito este subconjunto D, voy a obtener un conjunto en donde F2 va a actuar libremente. Entonces, por lo que vimos anteriormente, la descomposición paradójica que hay en F2 se traspasa al complemento de C2 de este conjunto numerable. Ajá. Entonces, básicamente es el chiste, ¿no? O sea, me fijo que las isometrías de SO3 actúan en S2 dejando dos puntos fijos, todas excepto la trivial. Como F2 es numerable, yo tengo que el conjunto de puntos fijos de todas las secciones de F2 va a ser un conjunto numerable. Entonces yo me tomo en S2 el subconjunto de esos puntos fijos, actuándolos por los elementos de este grupo libre, obtengo un subconjunto numerable de S2, lo quito y lo que me queda es un conjunto donde F2 ya actúa libremente. Entonces la descomposición paradójica que yo tenía se pasa a este. Y bueno, trabajando un poco esta idea, uno puede llegar a la paradoja original que te da Hausdorff, de que sea que S2 es la unión disjunta de cuatro subconjuntos A, B, C y D, donde D es numerable y A es congruente tanto a B como a C y como a B unión C. Esto quiere decir que sea congruente significa que la pieza A, mediante isometría, la puedo llevar a la pieza B, a la pieza C o a la unión de estas dos piezas. Ese es el sentido que es una paradoja. Pero bueno, nosotros aquí con lo anterior, pues estamos viendo una versión un poco diferente, porque a veces se nos va a dejar lo mismo. Y entonces eso nos deja lo que es la paradoja de Pana-Starsky para S2. Y lo que nos va a decir es que S2 es finitamente SO3 paradójico y finitamente SO3 X es componible con S2 menos el subconjunto numerable que vimos en la diapositiva pasada. O sea, básicamente lo que vimos en la diapositiva pasada es que precisamente si yo tomaba a S2 y le quitaba un conjunto numerable, obtenía algo que ya era SO3 paradójico, finitamente. Ahora lo que me gustaría hacer es ver que este S2 menos ese subconjunto numerable es X compatible con S2. Y entonces eso me implica que S2 va a ser finitamente SO3 paradójico. Y bueno, eso es relativamente fácil. Como yo sé que S2 menos ese conjunto numerable es paradójico, lo puedo separar en dos copias disjuntas de él, ¿no? Por así decirlo. O sea, en el sentido de que dos copias en las que yo descompongo el S2 menos ese numerable en piezas, en una cantidad infinita de piezas, de tal manera que las ordeno y obtengo dos copias de este. Y pues en cada una de esas piezas vuelvo a hacer el mismo proceso. Entonces, ese S2 menos el conjunto numerable es, digamos, G X es componible con cuatro copias de él. Entonces yo me tomo dos de esas copias, ¿no? Dos de cuatro. Y las roto convenientemente para cubrir totalmente a la esfera S2. Y eso lo puedo hacer porque como D es numerable y S2 es la cardinal continuo, pues siempre puedo encontrar una copia, rotarla convenientemente, de tal manera que unirla con la otra cubra totalmente S2. ¿Y eso qué me estaría diciendo? Me estaría diciendo que pues me estaría diciendo que básicamente S2 menos un subconjunto numerable es GX, es SO3X es componible con un conjunto que contiene dos copias de S2 totalmente. Entonces, pues ya como hemos visto anteriormente, eso nos explica que S2 es X componible con S2 menos ese subconjunto numeral. Esa es una forma de verlo, ¿no? Otra forma de verlo es la siguiente. Tengo S2, le quito un conjunto numerable, ¿no? De la carcasa. Y entonces del centro me formo un rayo que toque un punto de S2 que no sea alguno de estos conjuntos numerables, lo cual lo puedo hacer, ¿no? Por temas de cardinalidad. Y precisamente como el conjunto que le estoy quitando a S2 es numerable, yo puedo saber la existencia de un ángulo θ en radianes, tal que las rotaciones respecto a este eje que estoy marcando, que sean múltiplos enteros de este ángulo θ, nunca toquen a mi conjunto D. O sea, tengo una rotación, digamos, tengo θ, roto una vez en sentido de θ,
tengo, si S2 menos el conjunto numerable lo roto, digamos que los nuevos hoyos no corresponden a los hoyos anteriores. Y lo puedo hacer otra vez y otra vez y otra vez. O sea, básicamente la rotación que yo estoy viendo ahí es una que genera el grupo libre en un generador, ¿no? En CO3. Y entonces ya eso yo ya lo puedo usar para ver que S2 tiene que ser, digamos, X componible con S2 menos el conjunto que obtengo de unir todos los hoyos que quedan al momento de hacer esta rotación. O sea, porque al momento, cuando yo hago una rotación obtengo omega hoyos, que son diferentes a los omega hoyos que siguen de la siguiente rotación. Entonces, si yo uno todo esto, tengo una cantidad finita de hoyos. Y yo tengo que C2 menos esa cantidad finita de hoyos, bueno, numerable de hoyos, va a ser Gx componible con el conjunto totalmente, con el conjunto de C2, ¿no? Y es otra forma de verlo, ¿no? Pero, bueno, aquí la que yo los puse se me hace la que es un poco más intuitiva. Y bueno, esta paradoja la puedo pasar a la bola sólida en R3. Pero tengo que también admitir isometrías que no solamente sean rotaciones que respeten orientación, sino que también permitan trasladar objetos. Ahorita vamos a ver por qué. Esta es la paradoja de Banach-Tarski para la bola sólida en R3. Y va como sigue, o sea, si yo tengo la bola sólida en R3, ¿no? Que la voy a considerar central en el origen y de radio 1. Pues su frontera es S2. Pero yo ya sé que S2 es SO3 paradójico. Entonces lo que yo podría hacer es tomarme un punto del origen de esta bola sólida a S2 y entonces ahora sí pues la descompresión paradójica que hay en S2 la traspaso a toda la bola sólida a excepción del origen. Ajá, es fácilmente, ¿no? Lo haces por capas, ¿no? Una cantidad infinita de capas, ¿no? Haces esta descomposición. Entonces lo que haces con eso es ver que la bola sólida menos el origen es SO3 paradójica. Pues entonces ahora lo que vamos a hacer, así como lo vimos en el caso pasado, es ver que la bola sólida menos origen es Gx componible con toda la bola sólida. Y vamos a hacerlo como sigue. Dentro de la bola sólida, yo puedo tomar una circunferencia, una copia de S1, lo suficientemente chiquita como para que esté dentro de la bola sólida, sin tocar la frontera, pero que unos puntos sea el origen. Y entonces, así con un argumento que vimos en la diapositiva pasada, yo tengo que esa copia de S1 digamos, sí, en un sentido, ¿no? Si imagínense que tienes esa copia de S1 dentro de esa bola sólida en R3, ¿no? Donde uno de sus puntos es el origen. Ese círculo pues, tiene un eje de simetría, ¿no? Yo puedo rotar el círculo respecto a ese eje de simetría de tal manera que obtenga una Gx componibilidad de S1 con S1 menos el punto que corresponde al origen. Y eso pues ya fácilmente lo puedo hacer en toda una acción de la bola sólida, de tal manera que la bola sólida me quede X componible con respecto a la bola sólida menos el punto del origen. Solo que el detalle está en lo siguiente. O sea, S1, si bien sí es cierto que es SO3 X componible con respecto a sí mismo menos el punto que corresponde al origen, yo hice una rotación respecto a un eje que no era el origen de mi, digamos, de R3, ¿no? Y eso lo puedo descartar, pero tengo que usar traslaciones. Es por eso que el resultado final es que la bola sólida sea S03 producto semidirecto de R3, X componible con ella misma menos un punto. Ajá. Y bueno, como este conjunto es un subgrupo del grupo ortogonal de orden 3, producto semidirecto con R3, el cual son las isometrías de R3, pues ya lo que tengo es que la bola sólida en R3 es finitamente paradójica con respecto a este grupo de isometrías de R3. Ajá. Y bueno, con un argumento inductivo, uno puede generalizar esto para dimensiones mayores a 3, tomando como el caso base n igual a 3. Y esto me deja lo que se conoce como la paradoja fuerte de Banach-Tarski. Yo tengo que si n es mayor o igual que 3, cualesquiera A y B subconjuntos acotados de Rn con interior no vacío son finitamente SON productos semidirectos Rn paradójicos. Ajá. O sea, hace que si yo me tomo cualesquiera dos conjuntos acotados de Rn que tengan interior no vacío, yo los puedo componer una cantidad finita de piezas. O sea, los puedes componer a cada uno de ellos en una cantidad finita de piezas, de tal manera que ordenarlas mediante isometrías en Rn obtenga dos copias de estos, que digamos por
que digamos, se van a conservar por isometrías, ¿no? Y entonces, eso que está aquí ya y nos pone una sea restricción al momento de crearse una medida en todo el conjunto potencia de Rn para n mayores o iguales a que 3, que se deben de traslaciones. Ya que cuando yo tengo un conjunto paradójico, una medida de ese estilo, o me tiene que dar medida cero, o me tiene que dar medida infinita. Entonces, lo que nos está diciendo la paradoja fuerte de Van-Starsky es que cualquier medida en el conjunto potencia de Rn que sea mediante traslaciones, a todos los conjuntos acotados con interior no vacío, o les va a dar medida cero o medida infinita. Entonces, eso ya nos imposibilita tener una medida de ese estilo que esté normalizada, digamos, en la esfera o en un cubo unitario. Por eso que estoy comentando aquí. Y bueno, eso pues ya imposibilita en particular que la medida de Lebesgue se pueda extender. Y de hecho, y aquí es donde vemos, pues, digamos, una de las primeras aplicaciones del concepto de amenabilidad, porque básicamente todo esto es consecuencia de que el grupo de isometrías en Rn tenga una copia de F2 encajado en él, ¿no? Y ahorita vamos a ver más adelante por qué eso no es posible para el caso de n igual a 1 y n igual a 2, también usando el concepto de amenabilidad. Entonces, von Neumann, pues se preguntó, bueno, o sea, está bien, yo puedo tener un NR2, una medida, en el conjunto potencia que sea mediante traslaciones y que esté normalizada en un elemento. Pero pues realmente, ¿qué pasaría si yo esa medida no solo le pido que sea mediante traslaciones, sino que sea invariante ante transformaciones afines de Rn que preceden el área de polítopos? Y entonces él lo que él descubrió es que en ese caso sí que se puede tener que el cuadrado unitario en R2 sea finitamente SAN paradójico. Entonces, ¿eso qué quiere decir? Básicamente es que si yo tengo el cuadrado en Rn, de n mayor o igual que 2, y lo que os compongo una cantidad finita de piezas, y las muevo con transformaciones afines que preceden el área, puedo obtener piezas que al juntarlas van a dar dos copias del cuadrado original que tengan cada una de ellas área 1. Y bueno, esto pues, eso también nos implica rápidamente la paradoja fuerte de von Neumann, que básicamente nos dice lo mismo que la paradoja fuerte de Van-Starsky, ¿no? Cualesquiera los conjuntos acotados de reos con interior no vacío son finitamente equiescomponibles respecto al grupo anterior. Y bueno, o sea, esto, pues básicamente lo que está diciendo es de que si yo tengo un problema de extensión de medidas y le quiero pedir esta medida, no sé, que se me dé traslaciones, no sé, o incluso pueda pedir que se me dé ante escalamientos, ¿por qué no? Básicamente solo tengo que fijarme en un grupo pues el grupo de isometrías, que no digamos, un grupo del que no es amenable y que actúe libremente en un conjunto para ver que ese es paradójico. Ese es todo el chiste de esto. Y bueno, hay una noción que también introdujo von Neumann, que es un poco más fuerte que la de amenabilidad, que es la noción de supramenabilidad. Y de la que sigue. Yo voy a decir que un grupo G es supramenable si para cada subconjunto no vacío de G existe una medida finitamente aditiva en G que esté normalizada en A. Esto es más fuerte que la amenabilidad porque nos implica, y de hecho es equivalente, a que cada subconjunto de G no sea finitamente G paradójico. Por ejemplo, los subgrupos de crecimiento subexponencial son superamenables. Entonces, por lo tanto, todos los nilpotentes, grupos abelianos, pues lo van a hacer. Pero, por ejemplo, el SO2, producto semidirecto con R2, no es supramenable. Pero si va a ser amenable, pues ser un grupo soluble. Entonces, ¿esto qué nos está diciendo? Nos está diciendo que si bien en R2, si hay una medida que sea invariante hay una medida en conjunto potencia infinitamente aditiva que sea invariante ante isometrías, va a haber un subconjunto de R2 que sí sea, ¿cómo se dice? S2 producto semidirecto con R2 paradójico. Entonces ese conjunto o va a tener medida infinita o va a tener medida cero. O sea, va a haber uno que sí que sea paradójico, pero pues la medida se va a encargar de que no se estoque, por así decirlo. Y de hecho, hay una paradoja que nos dice que evidentemente sí hay subconjuntos de plano que son finitamente S2 productos semidirectos R2 paradójicos. Pero, bueno. Y hay unos resultados referentes a estas paradojas. Voy a comentar, no voy a detener mucho en esto, pero sí me son muy interesantes. Y el primero es que, el primero dice lo siguiente. Si el número mínimo de piezas necesarias para hacer la paradoja de Van-Starsky es igual a 5. Y ahora, con lo que comenté anteriormente, con la paradoja de von Neumann, quedó, digamos, la pregunta abierta de si el cuadrado unitario
era finitamente SL2R paradójico. Y lo que se mostró en el año 2000 es que el cuadrado unitario abierto sí que lo es. Y de hecho, en 2003, 3 años después, se demostró que el mínimo número de piezas necesarias para crear una SA2 descomposición paradójica de R2 es 4. Ajá, o sea, si yo quisiera hacer una descomposición paradójica de R2 donde las piezas se movieran mediante transformaciones afines, el mínimo número que necesito son 4. Ajá. Y en 2005, Trevor Wilson demostró que la paradójica de Banach-Tarski se puede llevar a cabo mediante piezas que, digamos, se pueden mover de manera continua, manteniéndose disjuntas. O sea, digamos que si la paradójica de Banach-Tarski nos dijera un resultado de que tengo la bola unitaria en un segundo, y inmediatamente después tengo ya 2 copias de esta con la misma área, el mismo volumen, pero lo que nos está diciendo Wilson es de que, digamos que ese salto que aparentemente uno puede tener, se puede llevar de manera continua en el tiempo, mediante piezas que nunca se chocan entre sí. Bueno, y entonces ahora me gustaría ver cómo la medida sí nos dice que para el caso de R igual a 1 y R igual a 2, sí que tengo una medida en el conjunto potencia que extienda la de Beck y que sea invariante de traslaciones. Ajá. Y esto lo puedo hacer con el teorema de Tarski para G conjuntos, que me dice lo siguiente. Si yo tengo X un G conjunto, y así con su conjunto no es finitamente paradójico, si solo si existe una medida G invariante para la cual la medida de ese conjunto sea igual a 1, ¿no? Digamos que este resultado tenemos para grupos en términos de G es componibilidad, pero digamos que aquí Tarski lo vio en términos de medidas. Ajá. Y de hecho, pues fue un poco más allá. Dijo, bueno, si yo tengo un X, un G conjunto, donde G es amenable, puedo encontrar una medida de probabilidad finitamente aditiva en el conjunto potencia de X. Y la demostración es bastante sencilla, porque si yo tengo que G es amenable, pues yo tengo una medida de probabilidad G invariante, y para cada X en X puedo definir la siguiente función que está aquí. Un conjunto A le otorga la medida de todos los G en G, para los cuales el traslado de X mediante esos elementos G está en A. Y eso es una medida de probabilidad del conjunto potencia de X. Ajá. Y bueno, tengo otro teorema que es un poco muy misterioso, pero que es muy útil. Y nos dice que si yo tengo un espacio de medida finitamente aditiva, donde digamos el conjunto digamos, la familia de los medibles puede ser incluso un anillo, y además tengo un grupo amenable G que actúa en de manera que la medida es G invariante, entonces yo puedo extender a mu a una medida finitamente G aditiva en el conjunto potencia de X. Ajá. O sea, básicamente si el resultado va así, ¿no? Si yo tengo una medida, o sea, tengo esta medida, ¿no? Y le extiendo el conjunto potencia de X usando el lema de Zorn. Pues ahora usando la medida G invariante de G, me construyo otra medida en el conjunto potencia que ahora sí sea G invariante. Y entonces esto en particular lo puedo usar para el grupo de isometrías de R1 y R igual a 2, porque vemos que son amenables. Digamos, por ejemplo, tengo la medida de Lebesgue en 1 y 2 dimensiones, la extiendo, el conjunto potencia, de una manera finitamente aditiva, y con una medida G invariante en las isometrías de R2, la cambio a una medida que ahora sí sea invariante de traslación. Pero para R igual a 3 y en adelante ya no puedo hacer eso, no con este resultado, porque ya esos grupos de isometría no son amenables. Y de hecho, por la paradójica de Banach-Tarski, vemos que esa extensión es imposible, ¿no? Por las descomposiciones paradójicas. Entonces, esta es la razón para la que von Neumann dijo que la amenabilidad da la dicotomía entre los resultados de Hausdorff y de Banach. O sea, la diferencia entre n igual a 1 y n igual a 2, n igual a 3 en cuestión de extensiones, es una única cuestión algebraica del conjunto de isometrías. En particular, la cuestión de que sea amenable. Y bueno, si el término de extensión invariante se cumple para un conjunto G arbitrario, o sea, digamos que aquí, que esta afirmación se acepta para todos los espacios de medida finitamente aditiva, en donde la familia de medibles sea G invariante, yo puedo implicar que G es amenable. Precisamente porque si de G me tomo el conjunto, me tomo la sigmoidalgia concreta, o sea, la que solo tiene como medibles al total y al vacío, y hago la medida mu, que sea 0 en el vacío y 1 en G, pues precisamente tengo un espacio de medida finitamente aditivo. Si esta propiedad fuera válida para G, le extiendo una medida en el conjunto potencia de G, que es a G invariante, lo que me diría que G es amenable. Entonces, el hecho de que G es amenable es equivalente a que G satisfaga ese teorema de extensión invariante. Y también es equivalente a, como ya vimos, que existe una medida de probabilidad que sea G invariante y que no sea finitamente G paradójico.
Y bueno, hay otra quinta caracterización, que esa sí es un poco más geométrica, por así decirlo. Pero aquí voy a escribir primero para grupos finitamente generados. Entonces, digamos, tengo un grupo de este estilo, donde tomo un conjunto generador que sea invariante ante inversión de elementos. Y tengo que es equivalente a lo siguiente, que G sea amenable. Segunda, que existe una asociación de conjuntos finitos no vacíos en el conjunto potencia, con la propiedad de que para cada X en G, este límite sea 0. Y como tercero, que existe una asociación de conjuntos finitos no vacíos en el conjunto potencia, digamos, de los conjuntos del conjunto de vértices del grafo de Cayley, para la cual se cumple esta relación. O sea, básicamente aquí, digamos, me estoy tomando los conjuntos del conjunto de vértices del grafo de Cayley, no vacíos, y estoy notando o sea, esta función de frontera, como precisamente el conjunto de vértices, que si bien no están en los Fn, sí que están conectados a un punto que está en este. Ajá. Entonces, si es una asociación de ese estilo que cumpla con que este límite sea 0, obtengo que mi grupo es amenable. Y de hecho, esta noción o sea, esto para grupos finitamente generados. Si eso lo quisiera ver en general, para grupos de cualquier cardinalidad, la condición 3, pues digamos que ahí ya no tiene mucho sentido, porque el grafo de Cayley pues realmente ya no se estudia tanto para grupos que no sean finitamente generados. Pues la segunda condición sí la puedo rescatar, pero tendría que pedir que la asociación fue una red creciente. Pero ya con eso, la segunda condición sería equivalente para cualquier cardinalidad que tuviera el grupo G, a la ecuación de amenabilidad. Bueno, y entonces, como vi anteriormente, o sea, en cuestión de grupos amenables, pues yo tengo lo siguiente, tengo que los grupos abelianos son amenables, los grupos finitos también son amenables, y al igual que todos los solubles, y todos los decrementos subexponencial, o sea, los nilpotentes, por ejemplo. Entonces, digamos que si yo, ¿cómo se dice? Quisiera analizar los grupos finitamente presentados, por así decirlo. Digamos que la amenabilidad constituye una línea que pues tiene esas clases de grupos que comenté. Pero por otro lado yo vi que el grupo libre de los generadores no era amenable. Y de hecho cualquier subgrupo que tiene este grupo libre no puede ser amenable. Entonces esto me diciendo que por ejemplo los grupos hiperbólicos, digamos los no triviales, no son amenables. O sea, si tú tienes un grupo hiperbólico que es amenable, es porque tu grupo es virtualmente cíclico. Entonces realmente, pues, o sea, sí es hiperbólico, pero no, digamos que no tiene las propiedades bonitas que tienen los grupos hiperbólicos. O sea, no refleja la curvatura no positiva. Y bueno, aquí pues también, o sea, y entonces aquí, en lo que estoy presentando en pantalla, se llama el universo de Python de los grupos finitamente presentados. O sea, esta foto la puse en un paper de 2006 y les puso básicamente esto, o sea, lo que conocemos ahorita en 2006 de los grupos finitamente presentados. Bueno, aquí está concentrando hasta comensurabilidad. Es que tenemos por un lado los grupos hiperbólicos y los grupos que, digamos, me presentan una curvatura no positiva, y por otro los grupos amenables. O sea, es como que son muy contrarios, o sea, porque los amenables pues tienen los nilpotentes, tienen los solubles, los abelianos, pero ya los de curvatura no positiva tienen los hiperbólicos, a los CAT0, y entre otros. Y digamos que aquí en medio hay una familia muy grande de grupos que no se conocen. Y de hecho hay un artículo donde saqué esta foto, donde ponen esta foto, ¿no? Que es como si esto fuera un reino, se conocía lo que es amenable, lo que es hiperbólico, pero en medio no se conoce nada. Ajá. Pero la distribución que hay entre hiperbolicidad y minoría en ese sentido es ver que son nociones muy contrarias. Muy, muy, muy contrarias, ¿no? Y de hecho, realmente, cuando uno estudia hiperbolicidad, pues no se tiene mucho a ver la parte de amenabilidad. Porque realmente sí son muy, muy opuestas. Pero bueno, eso es en el caso de grupos discretos. Ahora lo que me gustaría hacer a continuación es ver el concepto de amenabilidad, pero ahora sí en grupos topológicos. Ajá. Entonces voy a hacer un rápido repaso, ¿no? Entonces, para un grupo topológico, pues, o sea, básicamente es un conjunto que tiene estructura de grupo, estructura de espacio topológico, pero en donde las operaciones de multiplicación e inversión de elementos son funciones continuas. Entonces, para propósitos de lo que sigue, voy a asumir que todos los grupos topológicos son de Hausdorff. Y bueno, los grupos topológicos, así como lo podemos en función de variable real, puede definir lo que es la continuidad uniforme. Entonces va como sigue, tengo un G, un grupo, y tengo un espacio métrico, y una función que va de G en X.
Y voy a decir que este es uniformemente continuo por la izquierda, si para cada epsilon mayor que C existe una vecindad U de la identidad, tal que para cada G en G y una vecindad, se cumple que la distancia entre F de G y F evaluado en U por G es menor que epsilon. Ajá. Si uno lo escribe, digamos, si esto lo lleva de R en R, pues llega a la definición que uno tiene continuo uniforme. Y bueno, a mí me interesa de un grupo topológico el espacio UCBG, que es el conjunto de funciones acotadas que son uniformemente continuos por la izquierda, ¿no? Digamos que hasta este punto no estoy considerando topología en G, simplemente meto el conjunto de funciones acotadas, pero ahora sí, en esta segunda condición ya estoy metiendo la topología que tiene G. Y bueno, uno puede observar que una función es este conjunto, sí, solo si la función que acá X en G lo manda a este traslado de F, resulta que es una función continua, ¿no? Donde este conjunto lo vemos como un espacio de Banach, bajo la norma infinito. Y bueno, este UCB de G es cerrado bajo traslaciones izquierdas por elementos de G. Tiene las funciones constantes y es cerrado bajo conjugación. Bueno, si tienes como contradominio los reales, eres cerrado bajo conjugación compleja. Ajá. Y bueno, yo voy a decir que un grupo topológico G es amenable si existe una media G invariante en este conjunto UCB de G. O sea, yo tengo que este UCB de G es un subespacio cerrado, ¿no? Del L infinito. Ajá. Es un espacio Banach en sí mismo. Y simplemente voy a decir que G es amenable si existe una transformación lineal de este espacio vectorial a los reales, que al 1 me lo mande al 1, o sea, que sea normalizada, que a funciones no negativas me los mande a elementos no negativos en R, y que además sea G invariante, ya que digamos que la acción que tengo aquí en este L infinito se transfiere de manera natural a este conjunto que está acá. Eso me refiero a que hay una media G invariante, un UCB de G. Y podemos dar muchos ejemplos de grupos topológicos que son amenables. Por ejemplo, los grupos compactos son un ejemplo. ¿Por qué? Porque este conjunto que está aquí coincide con el conjunto de funciones continuas de G en los reales. Y la media de Haar, que ahorita voy a comentar más adelante, va a funcionar como una media G invariante, ¿no? Con sus obvias traducciones, ¿no? También tengo que los grupos topológicos abelianos son amenables, las extensiones compactas de grupos solubles y los grupos localmente finitos. Bueno, ahora lo que voy a hacer va a ser caracterizar la amenabilidad en términos de propiedad un poco más topológica. Entonces, bueno, voy a desglosar esto un poco. Digamos que tengo un espacio vectorial sobre R, hasta el momento sin estructura topológica. Pero yo le indexo una familia de seminormas. O sea, digamos que son como normas, pero si anulan a un elemento, no necesariamente, pero sí, digamos, pero podrían anular un elemento que no fuera el cero. Ajá. Y bueno, esta familia de seminormas induce una topología en mi espacio vectorial. La topología, digamos, más débil, en la que todas estas seminormas sean continuas. Y el espacio vectorial topológico que resulta, lo llamamos espacio vectorial topológico convexo. Ajá. Y hay todavía una teoría detrás de eso. Pero bueno, entonces imagínense que tienen eso, ¿no? El espacio vectorial topológico convexo, y tienen X un subconjunto convexo de este, ¿no? O sea, hace un subconjunto que es cerrado bajo convenciones lineales convexas de elementos de este, ¿no? Y tengo una acción continua de G en este conjunto X. Pues yo voy a decir que esta acción continua va a ser afín si para cada G en G, X y Y en X y T en el 0,1 se obtiene la siguiente relación. O sea que digamos que la acción de G actúa por transformaciones afines en mi espacio X. Ajá. Entonces vamos a particularizar esto un poco. Si yo tengo mi grupo topológico G, yo puedo considerarme como M el conjunto de funcionales positivos normalizados en un CB de G. O sea, se transformaciones lineales que mandan funciones positivas a elementos no negativos y que el 1 lo mande al 1, ¿no? Entonces no estoy pidiendo G invarianza. Ajá. Yo tengo que este conjunto, bueno, tengo que este conjunto M es subconjunto de este UCB de G, ¿no? Este UCB de G es un espacio de funciones. Y entonces puedo considerarme su dual topológico. O sea, es el conjunto de funciones continuas de UCB de G a los reales que sean continuas, ¿no? Con respecto a la norma que era del L infinito. O sea, este UCB de G estrellita le puedo dar una topología que se llama topología estrella débil. La cual es la topología más débil en donde las funciones de evaluación son continuas, ¿no? Y bueno, este M, visto como un subespacio de ese espacio topológico, va a ser un subespacio compacto y convexo. Y bueno, va a tener una cierta acción que aquí estoy escribiendo. Y entonces,
uno puede ver fácilmente que el grupo G es amenable. Sí, solo sí, la acción, o sea, esta acción que aquí escribí, tiene un punto fijo. ¿Por qué? Porque si yo tengo un elemento en el UCB G estrella que sea invariante de todos los elementos de G, pues me da un funcional que va a ser G invariante. Y viceversa, si tengo un funcional positivo normalizado que es G invariante, pues eso es una medida G invariante, el grupo es amenable, y me da como resultado un punto que es punto fijo de esta acción. Ajá. Pero eso lo puedo decir más en general. O sea, si bien sí es cierto que el grupo G es amenable, sí, solo si la acción anterior tiene un punto fijo, también puedo decir más. Puedo decir que G es amenable, sí, solo sí, cualquier acción afín de G en un subconjunto convexo y compacto en el espacio vectorial topológico convexo tiene un punto fijo. Ajá. Y es una caracterización que es muy útil, ¿no? Porque, pues digamos que muchas veces cuando yo hago actuar a G en espacios vectoriales topológicos convexos, el hecho de que haya puntos fijos de ese estilo me da muchas propiedades de G. Ajá. Pero bueno, entonces ahora lo que me va a interesar es ver la amenabilidad para en grupos HLC, o sea, grupos localmente compactos, que yo ya estoy asumiendo que son de Hausdorff. Entonces adelante, cuando diga grupo LSH, pues me estoy refiriendo a esta clase de grupos. Y bueno, hay un teorema muy útil que se llama el teorema de Haar, que me dice que en un grupo LSH, salvo escalamiento, va a existir una única medida no trivial llamada medida de Haar, que cumple las siguientes características. La primera es que sea invariante mediante multiplicación izquierda. La segunda es que sea finita en compactos. La tercera es que sea regular exterior en borelianos, en el sentido de que la medida de un boreliano se puede alcanzar por toda la medida de los abiertos contenidos en este boreliano. Y como cuarta condición, tengo que esta medida sea regular interior en abiertos. O sea, de que la medida de un abierto pueda ser alcanzado por la medida de los compactos que están contenidos en este abierto. Yo creo que aquí lo dije al revés. O sea, la propiedad 3 se refiere en el sentido de que un boreliano, la medida de un boreliano se puede alcanzar con la medida de abiertos que contengan a S, y la medida de un abierto se puede alcanzar por la medida de los compactos que están contenidos en el abierto. Y pues Haar nos dice que esta medida existe y es única salvo escalamiento. Y bueno, pues ejemplos tenemos muchos, ¿no? Pero la medida de Lebesgue en Rn es un ejemplo de una medida de Haar. En los grupos discretos tenemos la medida de conteo, o sea, la cual asigna a n a un conjunto si tiene elementos, e infinito si tiene una cantidad infinita. Y eso pues es la medida de conteo. Uno puede ver que es una medida de Haar. Y la medida de Hausdorff unidimensional en S1 es la medida de Haar en S1. Ajá. Entonces tenemos que las medidas de Haar, si bien son invariantes ante multiplicación izquierda, no necesariamente tienen por qué hacerlo multiplicación derecha. Y vamos a ver una función que nos va a determinar qué tan, pues sí podemos decir que nos va a decir qué tan G invariante por la derecha es una medida de Haar. Entonces en concreto, si yo tengo un grupo LSH y me tomo un G en este, puedo formarme una medida que a cada boreliano lo asigna a la medida de A multiplicado por G a la derecha. Y pues esto es una medida de Haar, entonces por tanto va a existir una constante positiva que va a entrar como delta sub G de G, que multiplica por esta medida, me da la medida que originalmente definí, ¿no? Que es multiplicación por G a la derecha. Pues esto es una función realmente, es una función que va de G a los reales no negativos. Y uno puede ver que esta función resulta ser un homomorfismo continuo. Y bueno, entonces esta función va a ser igual a 1 si solo si mi medida de Haar es G invariante por la derecha. Y los grupos que cumplen esta propiedad, yo voy a decir que son unimodulares. Y ejemplo de esto, pues obviamente los grupos abelianos. O sea, realmente eso es trivial porque multiplicar por la izquierda un grupo abeliano es lo mismo que multiplicar por la derecha. Los grupos discretos, lo cual se puede ver fácilmente por temas de cardinalidad, y los grupos compactos. ¿Por qué? Porque si esta función es un homomorfismo continuo, al compacto G me lo va a enviar un compacto que esté en los reales positivos. Y el único compacto que está en ese grupo es el que tiene el singulete 1. Entonces también tiene que ser 1 y por tanto el grupo compacto va a ser unimodular. Entonces, bueno, vamos a esas nociones de medida de Haar nos van a permitir caracterizar la amenabilidad en esos grupos. Pero para eso necesito ver lo que es una posición unitaria. O sea, básicamente, si yo tengo un grupo topológico G y un espacio de Hilbert H, voy a decir que una posición unitaria de G en H va a ser un uniforme de grupos de G al grupo de operadores unitarios en H que sea continuo, en el sentido de que para cada X en H, esta función sea continua. O sea, básicamente es un homomorfismo de G en el grupo unitario de H, de tal manera que los overmaps son funciones continuas. Ajá. Y bueno, ejemplos, pues tenemos dos que son muy útiles. Y el primero es uno trivial.
Porque para mí, yo me puedo tomar cualquier homorfismo continuo de mi grupo en S1, donde S1 es un grupo topológico con operaciones obvias. Y pues de aquí pues puedo tomar un morfismo trivial, que digamos que a cada G en G lo manda el elemento 1 en S1. Y bueno, y S1, o sea, esto viene de lo siguiente. Los complejos, yo los puedo ver como el grupo de operadores continuos que actúan de los complejos en sí mismos, ¿no? No sé, porque los complejos son un espacio de Hilbert unidimensional. Básicamente identificando a los complejos con las matrices de 1 por 1. Y pues ese 1 se identifica con el grupo de operadores unitarios que actúan en los complejos. Entonces, tiene sentido decir que este homorfismo continuo es una representación de G en los complejos. Pero como en los espacios de Hilbert, como todos los espacios de Hilbert tienen una copia de los complejos, pues realmente este morfismo que aquí estoy poniendo funge como el morfismo de identidad, ¿no? Que cada elemento del grupo lo manda al operador de identidad. Y eso es algo equivalente a representaciones, ¿no? Que para este caso de representaciones unitarias se define de igual manera que para representaciones de espacios vectoriales, ¿no? Que no necesariamente tienen estructura topológica. Pero bueno, si yo tengo un grupo de Hausdorff localmente compacto, el morfismo lambda sub G, que digamos que a cada elemento en G lo manda el grupo unitario del espacio GBL2 asociado al espacio de medida de la medida de H, determinado con la siguiente fórmula. O sea, que cada G en L2 lo manda al trasladado izquierdo de G inverso de G. Me da una representación de G en el L2 asociado a la medida de Hart, ¿no? Que define el grupo Hausdorff localmente compacto. Y bueno, esta representación se conoce como representación regular izquierda de G. Y bueno, ahora vamos, ya estamos en condiciones de conectar la amenabilidad con lo que vimos anteriormente, pero falta la definición de contención débil. Entonces, digamos que la contención estricta es la que ya conocemos de representación de espacios vectoriales, y esta implica esta contención débil. Lo contrario no siempre se da, pero bueno. Entonces, tengo un grupo topológico y tengo dos representaciones unitarias de este. Voy a decir que pi está débilmente contenida en ρ, y lo voy a anotar con esos símbolos. Si para cada G en H, o sea, el espacio de la primera representación, cada Q subconjunto de G compacto y cada epsilon mayor que 0, existen una cantidad finita de elementos en el espacio de Hilbert de la segunda representación, con la propiedad de que para todo X semicompacto se cumple esta desigualdad que está aquí. Eso significa que una contención débil de representaciones. Y yo tengo que un grupo Hausdorff localmente compacto es amenable si solo si toda representación unitaria de este está libremente contenida en su representación regular izquierda. Y bueno, esto me da un criterio para ver cuando un grupo LCH es un grupo compacto. En concreto, si tengo un grupo localmente compacto, yo tengo que es equivalente a que este sea compacto, o bien a que este sea amenable y que tenga la propiedad T. Tercero, que la representación trivial esté contenida estrictamente en la representación regular izquierda. Y como cuarto punto, que la medida de Hart de G sea finita. La propiedad T es equivalente al hecho de que lo voy a explicar así. Esta propiedad T es equivalente a que una contención, a que una representación como contenga débilmente la contención trivial, en automático la contenga estrictamente, ¿no? O sea, básicamente es equivalente a que contención débil sea equivalente a contención estricta. Y así es como se puede ver esa propiedad T. Bueno, entonces voy a ver antes de que se me acabe el tiempo, porque creo que ya me pasé poquito. Voy a ver rápido simplemente esta caracterización de amenabilidad. De un grupo LCHG, digamos que el espacio de Banach L1 asociado a medida de Hart, pues digamos que en principio es un espacio vectorial, ¿no? Por el momento me voy a su norma. Va a tener una estructura de estrella álgebra mediante el producto dado por la convolución y la involución dada de la siguiente manera, ¿no? O sea, básicamente que sea estrella álgebra significa que la operación de estrellas, digamos, es una transformación lineal que saca escalares por elementos conjugados, ¿no? Y bueno. Y entonces en ese espacio L1, yo puedo definir una representación regular izquierda de él en el conjunto de operadores acotados que actúan en mi espacio L2 de la medida de Hart correspondiente. Y ese es un homorfismo dado mediante la involución. Aquí como lo estoy escribiendo. Ajá. Entonces, esta representación que yo tengo aquí, este morfismo, es inyectivo. Aquí tengo una representación fiel de estrellas álgebras. Ajá. Y entonces, pero este
este espacio que está aquí es una estrella álgebra, pero tenemos estructura, es una C estrella álgebra. Y básicamente ser estrella álgebra es ser una estrella álgebra, pero hay una condición de las normas, ¿no? Que se tiene que respetar. Pero bueno, la estrella álgebra reducida de G, yo lo voy a definir como la estrella álgebra generada por la imagen de ese espacio en esta estrella álgebra. Ajá. Eso es lo que hace como la estrella álgebra reducida, la voy a anotar así. Pero por otro lado, tengo la estrella álgebra plana de G, que anoto así, y que va a ser la completación de esa estrella álgebra bajo la norma que estoy escribiendo. O sea, básicamente tengo mi estrella álgebra L1 y la represento en todas las en estrellas álgebras. En todas las posibles estrellas álgebras en las que yo pueda representar, lo hago y tomo normas y digamos de F, pues tengo una imagen en esas estrellas álgebras y tomo su norma. Entonces, el supremo de esas normas va a ser digamos, la norma del L1 en esa estrella álgebra plana que estoy definiendo. Ajá. Y uno puede ver que esto está bien definido, ya que todos los números que están aquí están acotados por la norma L1 de F. Ajá. Pues entonces, por como definí esas normas anteriores, tengo una función continua, o sea, porque yo el espacio L1, como ya completado con una estrella álgebra, lo puedo ver con la norma reducida, con la norma plena. Y tengo esta función continua, la entidad de aquí para acá es continua. Y entonces ya por funcionalidad, me induce un estereomorfismo sobreyectivo de estrellas álgebras. Tengo un homorfismo sobreyectivo de las estrellas álgebra plena a las estrellas álgebra reducida. Y uno puede corroborar que esta función que este morfismo es inyectivo si solo si G es amenable. Ajá. Entonces ya como última caracterización de amenabilidad, voy a ver esta condición de Fortner, que ya hemos visto para grupos discretos, pero que aquí generalizo para grupos LSH. ¿Con qué tengo que si G es amenable? Entonces, y solamente entonces, voy a tener que para acá compacto Q en G y que epsilon mayor que 0, va a existir un bodeliano en G, tal que ese bodeliano tiene una medida positiva pero no 0, y que cumple esta relación que aquí estoy escribiendo. Ajá. Y ahora si yo tengo que G está generado por un compacto K, pues yo voy a tener que G es amenable si solo si existe una asociación de Fortner. O sea, una asociación, que como vimos en el caso discreto, una asociación de borelianos, con medida de dejarnos 0, pero no infinita, y para el cual este límite sea igual a 0. Ajá. Que en el caso discreto se reduce a la noción que habíamos visto, ¿no? Porque bueno, en el caso discreto está generado por un compacto, está generado por un finito, entonces vamos a trabajar con un grupo finitamente generado, entonces podemos trabajar con sucesos de Fortner sin ningún problema. Entonces ya para terminar con esta plática, pues me gustaría repasar todas las características de grupos de amenabilidad en grupos HLC que vimos en la siguiente lista. O sea, habíamos visto que un grupo HLC es amenable si solo si se cumple lo siguiente. O sea, que tenga una medida G invariante en el infinito de espectrosomía de Haar. Tercero, que cualquier acción afín de G en un conjunto convexo y compacto de un espacio vector tópico convexo que tenga un punto fijo. La cuarta, que toda la representación unitaria de G está débilmente contenida en la representación regular izquierda. La quinta, que cierto morfismo sobreyectivo entre las tres álgebras reducidas y planas fuera inyectivo. Y la sexta, que es la que acabamos de ver hace rato, que se cumpliese la condición de Fortner, ¿no? De cierta existencia de conjuntos de Fortner que nos permita hacer ciertos límites. Y entonces, pues ya por mi parte sería todo. No sé si tengan alguna duda, pero por mi parte, pues no queda más que pues, agradecer la oportunidad, ¿no? De poder presentarles estos aquí en este coloquio. Buenas tardes. Buenas tardes. Disculpa, tenía una duda. De antemano, pues muchas gracias por la exposición. ¿Tú puedes facilitar la demostración de que tú dijiste que si un grupo es amenábolo hiperbólico, entonces es cíclico? Sí, o sea, lo que yo dije fue que un grupo amenable, o sea, en el caso de los grupos discretos, ¿no? Un grupo amenable e hiperbólico tiene que ser virtualmente cíclico. O sea, que tenga un subgrupo de índice finito que sea cíclico. Y eso sencillamente es consecuencia de la teoría de grupos hiperbólicos, porque como tiene un grupo hiperbólico, tiene de dos. O que sea virtualmente cíclico, o que tenga un F2 encajado. Pero pues ya si tu grupo hiperbólico es amenable, pues no puede tener el F2 encajado. Entonces pues no le queda de otra que ser virtualmente cíclico. Pues sí, ya por ese lado. Bueno, muchas gracias.
Ujú. ¿Qué onda, Carlos? Pues andamos viendo si hay alguna pregunta del público. Bueno, John F. Tavera, que acaba de hacer la pregunta, había escrito algo, pero después ya se metió para acá. Mira, parece ser que todavía no hay preguntas. Bueno, invitamos a la gente que nos está escuchando si tuviera alguna pregunta para Carlos. Bueno, yo quisiera hacerle la pregunta así de cajón del coloquio de orientación matemática. ¿Qué le recomendarías a los estudiantes de los primeros semestres o incluso tal vez que están por entrar, si encontraron atractivo el tema que presentaste? ¿Qué les recomendarías ir llevando, ir acercándose a qué áreas, qué materias posiblemente? Esa es la pregunta obligada del coloquio, Carlos. Entonces, pues te la hacemos. No, sí. De hecho, o sea, yo recomiendo, bueno, en las dos partes de mi presentación, ¿no? En la que concierne a la amenabilidad y descomposiciones paradójicas. O sea, la que básicamente ve esa amenabilidad, pero sin tanta topología. Pues yo primero recomendaría, pues, un grupo de teoría de grupos, ¿no? Es precisamente, pues, para ver qué significa que una representación de grupos, qué significa una acción de un grupo en un conjunto, que es un conjunto de órbitas. E incluso, si en tu curso de grupos, pues no lo ves que es un grupo libre, pues ver que es un grupo libre, ¿no? Porque pues ya a la hora que mires la utilidad de la amenabilidad en la extensión de problemas de medida, en el que por cierto pues tienes que llevar teoría de la medida, pues la presencia del grupo libre en dos generadores pues se hace notoria, casi siempre, cuando tú creas una descomposición paradójica, te fijas en un grupo no amenable. ¿Y por qué es no amenable? Porque tú en su grupo libre encajado. Entonces es importante que, pues, aparte de tus nociones de teoría de grupos, pues tengas noción de lo que es un grupo libre y pues todas sus propiedades, ¿no? Eso, pues, por una parte, teoría de grupos, teoría de la medida, como ya mencioné, para motivar estos problemas de extensión. Y tercero, análisis funcional. ¿Por qué? Porque si bien aquí, pues, en la parte discreta no se ven tantas propiedades de espacios de funciones ni nada de eso, pues en las demostraciones sí que lo usas. O sea, si es común que estas demostraciones, por ejemplo, estas, por ejemplo, que están aquí, si es común ver, o sea, como que asocias un espacio vectorial donde ves que el conjunto de medias es una bola cerrada bajo la topología estrella débil por tener en banda Calaulo, entonces tiene que tener un punto fijo, cosas de estilo, pues que uno ve en análisis funcional. Y pues topología, porque también usas mucho pues FIP chain para de espacios compactos, pues sí, la verdad, sí en las demostraciones se usa mucho. Entonces sí recomendaría un curso de topología básica, ¿no? Y bueno, para la parte de amenabilidad en grupos topológicos, pues recomiendo, pues, aparte del análisis funcional, que se hace ahora sí ya más obligatorio, pues llevar un curso de grupos topológicos. O sea, para revisar bien la construcción de la medida de Haar, propiedades de los grupos topológicos, de representaciones, bueno, entre otras cosas. Ajá. Y bueno, para ver esto de amenabilidad e hiperbolicidad, pues bueno, yo lo vi en una clase de teoría geométrica de grupos. No sé si, pues sí, me imagino que hay que considerar también otras áreas, pero pues bueno, yo me echaría o sea, si me gustaría ver la relación entre, ya no tanta amenabilidad, sino como su papel en la teoría de los grupos finitamente generados o presentados, pues sí me aventaría un curso donde se hablaba de esto, ¿no? De grupos hiperbólicos, grupos Cat0, etc. Entonces esa sería mi recomendación. Uh-huh. Gracias, Carlos. Hay un par de preguntas, te las voy a leer. Uh-huh. Rogelio Portillo Vélez Uh-huh. pregunta: Carlos, ¿alguna aplicación en física del tema? Déjame pensar, ¿verdad? Dame 30 segundos. Podría haber, o sea, yo la verdad no leo mucho al respecto, pero podré ver en la cuestión de representaciones, porque digamos que la amenabilidad, o sea, ya viéndola
ya en los grupos localmente compactos de Hausdorff, pues te da ciertas restricciones en los espacios donde tú puedas actuar, ¿no? Mediante representaciones. O te da ciertas propiedades de representación que tú tienes. Por ejemplo, ya vimos que en el caso de los grupos LCH, pues eres solo si que de ahí. Oye, Carlos, se anda deteniendo tu audio. A lo mejor podrías probar, quitar el video. Sí. A ver. ¿Ahí se me escucha? Bueno. ¿Mm? ¿Me lo he sacado? ¿Lo escuchas? No, no los escucho. Nosotros sí te escuchamos, ¿eh? Ah, ok. O sea, lo que pasa es que se estaba trabando el audio, entonces puedes seguir ya sin el video. A veces eso funciona. Sí. De hecho, o sea, ok. Bueno, entonces, sí, o sea, yo decía que, o sea, no le digo mucho al respecto, pero pues sé que en física se usan, o sea, de pronto muchas representaciones de esos grupos de, digamos, de isometrías, ¿no? Los SON, por ejemplo, o los SLN. Entonces, digamos que tener, pues, ciertas, o sea, representaciones de grupos amenables, pues ya te da ciertas condiciones sobre estas representaciones. Yo digo que es la aplicación que se le puede dar en la física, ¿no? Pero de ahí en fuera no se me ocurre otra. Ok, Carlos, gracias por responderle a Rogelio Portillo Vélez. Ahora una pregunta de Charbel Solís. Uh-huh. Se parece un poco a la otra, pero es más en general. Nos pregunta, oye, ¿y eso expuesto para qué sirve? Charbel Solís. Pues la amenabilidad, Ajá. pues de hecho la primera parte, pues ya nos dio un criterio de cuándo digamos, el problema de Hausdorff es soluble, ¿no? Positivamente. O sea, ya nos dijo cuándo se puede definir una medida en el conjunto potencia Rn que fuese invariante de traslaciones y que, digamos, estuviera normalizada en el cubo unitario. Entonces ahí la amenabilidad pues, fue el punto clave, ¿no? Y bueno, pues las paradojas de von Neumann y entre otras, pues también son consecuencias de existencias de grupos no amenables. Entonces, en teoría de la medida, pues sí se ve claro, ¿no? Ahí la aplicación. En teoría de presentaciones, pues, pues me remito un poco a lo que dije anteriormente, ¿no? O sea, tener que tu grupo es amenable te da cierto, o sea, en muchas representaciones que puedas tener, te da muchas condiciones. Por lo de puntos fijos, o incluso lo que vimos para los grupos LSH, ¿no? Que eran compactos y solo serían amenables si tienen la propiedad de Kazan. Entonces ahí pues también se da su aplicación. De hecho, hay una aplicación de la propiedad de amenabilidad en conjunto con la T de Kazan, que aquí no comenté, pero que también responde a otra pregunta de la teoría de la medida. O sea, digamos, uno tiene la medida de Lebesgue en la sigma álgebra de Lebesgue, ¿no? Y uno se pregunta, ¿será la única medida finitamente adictiva en esa sigma álgebra que a los intervalos le dé su longitud? O sea, sabemos que para medidas sigma aditivas la de Lebesgue es la única, pero para finitamente aditivas no lo sabemos. Bueno, ahorita no lo sabemos, ¿no? Sí saben. O sea, se tiene que para el caso n igual a 1, no es la única medida finitamente aditiva. Pero para dimensiones n mayor o iguales que 2, bueno, mayores o iguales que 2, sí es la única. Y eso se prueba analizando la propiedades de amenabilidad y la propiedad de Kazan en ciertos grupos de funciones que actúan. O sea, básicamente, la pregunta, así como la formulé, se reduce a ver si en el espacio L infinito, asociado a la medida de Lebesgue, la medida de Lebesgue es la única media G invariante, ¿no? Ante la acción de traslaciones de R por sumas, ¿no? Y pues bueno, pues ya viéndolo en términos de medidas G invariantes, pues ahí ya se puede recurrir a la propiedad de Kazan y a la amenabilidad para una respuesta a eso.
Y bueno, hay otras más aplicaciones, ¿no? Pero esta de Fortner, que se da en términos del grafo de Cayley, pues sí nos da mucha información de estos grafos y por tanto los grupos finitamente presentados, ¿no? Que pueden tener estas sucesiones de Fortner. Y bueno, por el momento ya son las que se me ocurren ahorita. Gracias, Carlos. Viene ahora una pregunta de Manuel Reyes. Uh-huh. Oye, Carlos, ¿puedes darme algunos ejemplos de grupos topológicos en la vida diaria? Biología, química cuántica, etcétera. Y luego hace otra pregunta. ¿Cuáles son las condiciones necesarias y suficientes para que se dé la amabilidad de grupos? Es amenabilidad, pero él le puso amabilidad. Amabilidad. No importa. Son las preguntas de Manuel Reyes. En la vía de grupos topológicos, pues bueno, pues yo creo que el canónico podría ser RN, ¿no? Que bueno, lo tenemos en la vía diaria. Y es un grupo topológico S1, el grupo, la esfera, bueno, la esfera en el plano. Y bueno, también los grupos SO2, SO3, o sea, los grupos de rotaciones en dimensión 2 y 3, pues también se presentan en la física, ¿no? Bueno, pues en muchos sistemas físicos, pues obviamente sus traslaciones, rotaciones y movimientos rígidos, ¿no? Y todos estos conforman grupos que son topológicos. ¿Qué otros en la vida diaria? Pues los grupos, por ejemplo, de cristalográficos, por ejemplo, pues también, pues, bueno, al menos tienen la topología discreta, ¿no? Y pues son grupos que tienen en la vida diaria. Y así son los que ahorita se me ocurren. Por ejemplo, en mecánica cuántica, pues están pues digamos, en mecánica cuántica se no me va a meter mucho rollo, pero pues digamos que hay espacios L2, ¿no? Que son los espacios de funciones de onda, que están asociados a una partícula, ¿no? Del sistema que estás analizando. Y bueno, pues este espacio L2 pues tiene su espacio de operadores acotados que actúan en y hay un conjunto de operadores unitarios de ese espacio L2. Es un grupo topológico. Tiene muchas topologías de hecho. Y de hecho muchas, pues cuestiones de estas de cuánticas se ven en términos de ese grupo unitario. De hecho, pero si no, me estoy acordando, pero igual no, puedo omitir un detalle, ¿no? O sea, tú puedes tener un operador no acotado, un espacio de Hilbert, que te esté representando una cantidad física, digamos, no sé, que les gusta la velocidad, el momento, posición, etcétera. Y este operador tiene asociado un cálculo funcional continuo. Y entonces yo puedo tener una función que va de los reales, digamos, si mi operador es t, a un operador que se mide la forma e a la i t veces el tiempo por t, mi operador. Significa lo que significa. Y pues tengo un grupo ahí que es isomorfo a los reales, que en la física pues te estaría modelando básicamente cómo va evolucionando esa cantidad física, ¿no? Bueno, ese es un grupo unitario, la topología dice mucho de él, pero pues por lo pronto es todo lo que puedo decir. Y la segunda pregunta respecto a la amenabilidad, esta la tengo aquí. Espérame. Bueno, si la quieres ver en espacios de Hausdorff localmente compactos, yo creo que hay muchas técnicas, o sea, muchas cosas técnicas que yo mencioné. Te tienes que quedar con la que sigue. Un grupo es amenable, sí, o sea, en el caso discreto, sí, solo sí, admite una medida de probabilidad que sea invariante por implicación por la izquierda. Ese es el rollo de la amenabilidad. Que bueno, ya si lo ves en un espacio de funciones, se traduce en funcional positivo, normalizado, que es invariante. Ajá. Y bueno, pues ya en el caso de, ya cuando le metes topología, pues esa medida invariante lo ves en espacio L infinito, con todas estas condiciones. Ajá. Y bueno, en el caso discreto, pues también tenemos las descompensaciones paradójicas, ¿no? O sea, un grupo es amenable si solo si no tiene descompensaciones paradójicas. Y esto pues dio pie a poder decir cuándo había descompensaciones paradójicas en los espacios euclidianos. O sea, en los espacios euclidianos hay descompensaciones paradójicas cuando tu grupo de isometría es amenable y no hay descompensaciones paradójicas cuando tu grupo no es amenable. O al menos descompensaciones paradójicas que no te impiden extender la medida, ¿no? Ese es el asunto ahí. Ok, Carlos. ¿Sí me escuchas, Carlos? Sí, sí.
Otra pregunta de Luis Díaz. ¿Algún ejemplo de grupo topológico que no sea grupo de Lie? Que no sea un grupo de Lie. Hoy está bueno ese. A ver, déjame pensarlo por 30 segundos. A ver si se me ocurre. ¿Te ocurre? Pues no, la verdad no se me ocurre. Tendría que ser un grupo. Pues, o sea, primero pues, empezó un espacio, ¿no? O sea, una variedad, por ejemplo, que no fuera pues, difeomorfa, ¿no? Que a picos, por así decirlo. No, la verdad no se me ocurre. Ok, bueno, no te preocupes, Sí, a veces así pasa, que luego no sabe todo. Déjame ver si hay alguna otra. No sé. Ok, pues parece que ahorita ya no hay otras preguntas. Ok, sí, pues tú quisieras agregar algo más, Carlos. ¿Tú trabajas en algo de esto o es porque te gustó o cómo fue que llegaste? Esta te la hago yo. ¿Cómo fue que llegaste a este tema? Pues, a ver. Pues que de hecho estaba llevando un curso de teoría geométrica de grupos, ¿no? Y uno de los temas era amenabilidad. Ah, ok. Ya, pues se me hizo interesante, no sé, y lo chequé. Y me gustó, y pues de ahí lo empecé a estudiar. Ah, ok. Y pues bueno, pues también como está interesado en esas cuestiones de medida, vi relaciones y pues más me entré en el asunto. Ok. No, pues está bien, todo un universo de Sí. los grupos. Ok, Carlos, pues si quisieras agregar algo más, pues, te cedo la palabra y si no, procedemos a despedirnos. Sí, pues por el momento sería todo de mi parte. Ok, ¿algún anuncio, algo más que quisieras No, aprovechar el por el espacio? momento no. Ok. Bueno, pues a nombre de los organizadores del coloquio de orientación matemática, le damos las gracias a Carlos y pues estuvo muy interesante su charla de amenabilidad. Muchas gracias, Carlos, y entonces estamos ahí esperando vernos en un futuro próximo, tal vez otra participación. Y bueno, muchas gracias. No, pues gracias a ustedes. Ok, pues a toda la gente que nos está oyendo, nos vemos el día de mañana. Va a haber pláticas toda la semana y mañana nos va a platicar Adriana, otra cara de las matemáticas, el título de su charla. Nos vemos a las 5 y va a haber pláticas hasta el sábado esta semana. Entonces, nos vemos. Bonita tarde, cuídense. Igual, nos vemos. Y detenemos la transmisión.